Bueno, recién lo veníamos anunciando, vamos a recibir en este momento a Gustavo Grobocopatel. Bueno, vamos a hablar con él sobre temas que tienen que ver con los agronegocios, con el actual momento de las materias primas. Gustavo, el gusto de recibirlo a esta hora aquí en el programa. Y en primer lugar, tengo entendido ya desde hace un tiempo radicado por aquí por Uruguay, en Colonia. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Martín, un gusto saludarte. Sí, ya vivo acá en Colonia hace ya más de un año, establecido definitivamente, pero ya desde hace unos 5 años era habitual que venga a pasar unos días acá todas las semanas. Así que estoy aquí muy feliz. Claro, Gustavo, ¿cómo se ve hoy la situación de Argentina? Bueno, estamos también en un año que es muy particular porque es un año electoral. ¿Cómo se lee hoy la situación de Argentina? Bueno, yo creo que todo el mundo está muy convulsionado con ese tema de la pandemia. Con baja de actividad, yo estoy ahora en Europa y estuve trabajando en algunos lados, también en el área de consultoría. Está todo el mundo muy complicado. Argentina es particularmente complejo porque venía con una macroeconomía muy inestable, muy débil, y no se han podido hacer las reformas necesarias para ir fortaleciéndola, con lo cual el impacto de la pandemia quizás sea peor que en otros lados. Así que bueno, una cantidad grande de desafíos que hay por delante. Uh-huh. En esta actividad en la que está, ¿cómo ve, antes de hablar un poco del momento de las materias primas, de los agronegocios, cómo ve hoy a Uruguay? Bueno, digamos, Uruguay es un país que no causa sorpresas, que no da sorpresas, por decirlo de alguna manera, para alguien que viene de Argentina. Es un país estable, tanto en términos institucionales como en términos macroeconómicos, lo que no quiere decir que no tenga dificultades o problemas para resolver. Es un país caro, es un país poco competitivo por distintas cuestiones, y bueno, me parece a mí que hay que ir también resolviendo caso por caso, porque no es suficiente en el mundo que vivimos ser estable. También hay que crecer, hay que generar desarrollo, hay que generar una economía diversificada para que incluya más cantidad de gente. Y bueno, me parece que es una oportunidad también que hay en Uruguay, porque al tener estabilidad institucional y macroeconómica, eso es como un atractivo muy importante para que la gente se radique o piense hacer cosas desde Uruguay. Claro. ¿Podríamos estar ante una situación similar quizás a la que se dio allá en el comienzo de la década de 2000, donde hubo una llegada fuerte de inversión extranjera a Uruguay, particularmente de argentinos al sector agropecuario, o las condiciones son diferentes? Me da la impresión de que las condiciones son diferentes. En ese momento había una brecha importante entre lo que se hacía en Argentina y en Uruguay, y había oportunidades de transferir, de todo el tema de transferencia tecnológica y demás, que hoy yo creo que eso está cerrada, esa brecha. Hoy la agricultura que se hace en Uruguay es de una calidad similar a la que se hace en Argentina, o inclusive en algunos temas superior, con lo cual esa brecha no está. Yo creo que el desafío que hay ahora en Uruguay es el de transformar esas materias primas y el de tener una matriz exportadora más diversificada, incorporando nuevas tecnologías. Me parece que es otra cosa, diferente. ¿Y cómo se conjuga eso, o cómo debería de alcanzar Uruguay ese objetivo, teniendo en cuenta lo que recién usted mencionaba, que somos aún un país caro? ¿Cómo se puede lograr eso teniendo en cuenta justamente esa condición? Bueno, en principio, la competitividad de un país está vinculada con muchas cuestiones. Está vinculada con un tema tecnológico, está vinculada con un tema de infraestructura, está vinculada con el tema de los costos de transacción, es decir, los costos que genera la burocracia, está vinculada con la calidad del Estado y los servicios que el Estado presta, está vinculado con el acceso al mercado de capitales. En fin, hay distintas cuestiones que hacen a la competitividad de los países
Y yo creo que en el caso de Uruguay hay que ir agarrando una por una y tratar de ir desarmando esos nudos. Claro. Hoy estamos en un momento muy particular de las materias primas y ya entrando, Grobocopatel, en lo que es el actual momento de los precios internacionales, una soja que nuevamente ha estado a más de $500. ¿Cómo ve este escenario de precios? La carne también con un buen valor, la leche ha tenido también una recuperación y ha llegado a estar ahí en el entorno o algo por encima de la leche en polvo de los $4.000. ¿Cómo ve este ciclo de precios de las materias primas? Mira, yo creo que es sostenido. Sostenido significa que hay una tendencia desde hace 20 años a que los precios de las materias primas crezcan, que está vinculado con un aumento de la demanda. Ahora, también dentro de este, digamos, este equilibrio de crecimiento, hay volatilidades que están vinculadas con cuestiones puntuales año a año. Por ejemplo, este año los precios se fueron muy arriba, que estuvieron vinculados con un tema de oferta, y digamos, eso puede llegar a corregirse en un año o en dos, pero la tendencia en general es a crecer. No se olvide que el año 2000 la soja valía alrededor de $200. Bueno, hoy hay que pensar que va a valer por lo menos $400, el doble de lo que valía hace 20 años. Así que esto no quiere decir que en algún momento se vaya a 500 o 550 como estamos ahora, pero es un momento particularmente alto dentro de un ciclo de precios crecientes. Claro. Con costos, bueno, lo hemos observado en este 2021, hemos tenido un aumento importante en los costos de producción, en los insumos, fertilizantes, por ejemplo, sí, glifosato, entre otros costos. ¿Los costos también van a acompañar esta valorización de las materias primas? ¿Es una tendencia que va en línea una cosa con la otra? En general sí, es decir, el aumento de precios no necesariamente va a ser una ventaja para el productor. Es un volumen, la torta crece, pero la torta se divide entre distintos actores. También la tendencia global es que cada vez más una porción más importante de esa torta se quede en manos de quienes proveen tecnología o distintos tipos de crecimiento. O sea que la tierra pierde valor en relación al conocimiento como factor de la producción. Uh-huh. Claro. ¿Cómo está observando hoy, recién usted decía, está en Europa en este momento, la evolución de, bueno, naturalmente China hoy es el principal motor que está dinamizando esta actividad? Comencemos por China antes de hablar un poco de Europa, que también es un mercado importante. ¿Cómo ve hoy la situación de China, este protagonismo que tiene? ¿Es algo que también viene para quedarse? ¿Cómo observa la perspectiva de China desde el punto de vista de la demanda? No, bueno, eso es una demanda sostenida que tenemos desde hace ya mucho tiempo y eso vino para quedarse. En China que ha sacado a 1.000 millones de personas de la pobreza y ahora hay 500 millones de clase media que quieren ser clase alta. Es decir, el camino ese implica un aumento de demanda de alimentos, bienes, servicios, etcétera, etcétera. Ahora, eso no se termina solo en China, también otros países del Asia-Pacífico son relevantes, Vietnam, Indonesia, y después la incógnita de lo que es África también, que puede, digamos, en algunos años empezar a crecer la demanda. En fin, creo yo que tenemos una demanda de nuestros productos por los próximos 20 años que va a seguir siendo sostenida. Uh-huh. ¿Cómo ve, bueno, recién hablábamos algo, está el tema de la pandemia, naturalmente hemos tenido una situación muy particular, podríamos decir que ya estamos, hay que ver cómo impactan también estas nuevas variantes que van apareciendo de coronavirus, pero ¿podríamos considerar que por ahí quizás lo peor ya pasó del efecto de la pandemia? No sé si lo peor, va a ir pasando fases distintas, ¿no? La variante Delta es más contagiosa, probablemente todos nos contagiemos. La diferencia va a ser en
qué porcentaje de la sociedad está vacunada o no, para evitar mortalidad. Pero parece medio como irreversible que todos nos vamos a contagiar en algún momento, y eso va a generar anticuerpos y demás de defensa, y quizá en 2 o 3 años esto habrá sido un recuerdo, y a lo mejor vamos a tener otro problema que no va a ser el coronavirus. Pero en ese sentido yo creo que el foco de Uruguay de vacunar lo más rápido todo posible, inclusive ahora empezar a reforzar con una tercera dosis, es lo mejor que se puede hacer. Tratar de que la menor cantidad de gente posible se muera. Claro, Grobo Copatel, recién usted hablaba del tema de competitividad, del tema costos. Uruguay ha encarado y ha planteado en el Mercosur la necesidad de avanzar de manera bilateral en concretar acuerdos comerciales. ¿Cómo ve este tema, la inserción de Uruguay y también el tema Mercosur hoy? Mira, yo siempre he sido históricamente un defensor del Mercosur. Yo creo que nuestros países individuales no tienen potencia para negociar nada. Tenemos que ir como conjunto, y más un país pequeño como Uruguay. O sea que creo yo que el Mercosur debe ser defendido. Ahora, también es cierto que no un Mercosur como el que tuvimos hasta ahora, que es un Mercosur mirando hacia adentro. Tenemos que cambiar la estrategia del Mercosur y que el Mercosur mire hacia afuera y armar tratados de libre comercio con todas las regiones que sean posibles. Y me parece que ese debate hay que darlo dentro del Mercosur. Ahora, esto también no quita de que haya medidas, bueno, en el caso de Argentina decidió no exportar carne, bueno, que esta es una oportunidad para Uruguay. Ahora todavía no entiendo muy bien, digamos, cuál es el beneficio concreto de Uruguay de negociar por fuera y no por dentro, porque en el caso de la carne yo creo que la puede vender igual y no necesita ningún tipo de acuerdo por fuera. La ventaja se la está dando Argentina al prohibir la exportación. O sea que es mucho más importante la negligencia esta de Argentina que tratar de salirse del Mercosur o de hacer cosas por fuera del Mercosur. Todavía no puedo entender muy bien la estrategia. Grobo Copatel, a propósito del tema carne, bueno, hemos tenido también una valorización del producto. Hoy Uruguay está ahí pisando ya los $4.000 precio promedio de la tonelada de carne vacuna, equivalente peso carcasa. Esta situación de los granos, recién hablábamos algo particularmente de la soja, el maíz también ha tenido una valorización importante, plantea también un escenario interesante para la proteína de origen animal. Sí, claro, sí. No te olvides que la soja, el maíz, en realidad son materias primas para producir carne de origen animal. El tema es dónde se produce. Si se produce, ojalá se pudiera producir acá en Uruguay más. No solamente vacuna, pollo, cerdos. Y bueno, eso alarga las cadenas de valor, aumenta el empleo, diversifica la parte de las exportaciones. En fin, cuando uno exporta soja, cuando uno exporta maíz, es porque realmente está exportando las materias primas para producir carnes, ¿no? Un escenario entonces, podríamos decir como conclusión, Gustavo, para lo que es precios de las materias primas, mirando, bueno, lo que resta por lo menos de este 2021 y quizás parte ya de 2022, para ser de alguna forma cautelosos, interesante con respecto a lo que pueden ser los precios entonces. Sí, señor. Pero también es cierto que hay formas de gestionar esa volatilidad a través del uso de los futuros, de las opciones, de las coberturas. Es decir, que uno no está condenado a que las cosas ocurran de determinada manera. Hay que gestionarlas. O sea que también mi sugerencia a los productores es que vayan siguiendo los mercados de cerca y vayan actuando en consecuencia con mecanismos de coberturas de precios.
Claro. Usted conoce bien Uruguay también, bueno, está ahora radicado aquí, ha estado con actividad también empresarial en Uruguay. Le hago la última. ¿Piensa que en este escenario de los precios agrícolas se va a expandir nuevamente la frontera agrícola de Uruguay? ¿Vamos a crecer en área? ¿Nos vamos a ir nuevamente a zonas que por ahí no son tradicionalmente agrícolas? ¿Norte, este del país, noreste del país, por ejemplo? Daría la impresión de que con la suba de precios eso debería ocurrir. Ahora, no es solamente un tema de precios, sino que haya emprendedores que vayan para esas zonas, ¿no? Y ahí es donde entran a jugar los costos, ¿no? Básicamente logística, infraestructura, bueno, en fin, las cosas que encarecen la producción. O sea que eso no puede ser solamente un impulso de los empresarios o emprendedores, sino que también tiene que haber una interacción público-privada para lograr activar esas zonas que en algún momento se habían activado, ¿no? Claro. Gustavo Grobocopatel, muchas gracias por estar con nosotros, Gustavo, y bueno, estaremos nuevamente en contacto en cualquier momento. Gracias por estos minutos. Un gran placer y hasta siempre. Adiós.